Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Espacio Rojo y a Pablo por contar con nosotros. Yo soy Brian Salgado y hoy hablaré sobre un proyecto al que le estoy dedicando muchísimo tiempo y energía que se llama Nagori de la Costumbre en Brandela. Mi práctica artística se centra sobre todo en la escultura y en la fotografía. Si tenéis alguna pregunta, yo me siento cómodo y libre de responderla a lo largo de la presentación, así que no tenéis que esperar 10 minutos para plantear vuestras preguntas. Antes de explicar un poco la práctica artística de Nagori de la costumbre en Brandela, introduciré brevemente tres piezas escultóricas para que nos pongamos un poco en contexto de lo que me gusta hacer, lo que hago y qué tipo de emociones y sentimientos quiero reflejar. Los tres temas principales en los que llevo trabajando son el territorio, la memoria y la evolución. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Vale, en primer lugar, una de las obras que he realizado hace ya 2 años se titula FIS, y es que soy una persona que le gusta mucho la montaña como para reconectar un poco con mi alma. Y en este sentido, pues mi familia es de Suiza y lo que yo buscaba en verano siempre era ir a las montañas y perderme durante 5 o 7 días, coger una tienda de campaña y perderme durante 7 días por la montaña, obviamente pues con una ruta. Y justo en esta cordillera que está enfrente del Mont Blanc, la hice solo, duraba 7 días y de alguna manera representa el camino que tienen que llevar los pastores y las personas que se encargan de los refugios para llevar toda la basura que nosotros estamos dejando por la montaña. Sí que es cierto que me he dado cuenta que en países como en Francia o en Suiza, las personas que acuden a la montaña tienen una conciencia con la naturaleza y con la conexión entre las personas un poco más sensible. Es decir, en Suiza y en Francia, siempre que iba caminando y encontrabas a una persona, le decías, hola, ¿qué tal estás? Porque sabes de alguna manera que quizás estás solo ante la nada. Y siento que aquí en España la dinámica no está tan ligada a la naturaleza, sentimos un poco más, me siento más abstraído cuando subo a la montaña y veo más desconexión entre las personas y más desconexión con la naturaleza. Aquí también hay muchísima más basura. Bueno, pues en esta situación, cada día los guardianes de los refugios tenían que caminar con mochilas de 4 y 5 kilos durante 7 horas, subiendo y bajando una etapa de la montaña, que en realidad pues son 8 etapas para hacer todo el tour. Y lo representé de esta manera, con barro negro y unos esmaltes y unos enguaves. Otra de las piezas que he estado trabajando se llama Deus Ríos Adeus Fontes, y es que, bueno, yo soy gallego, también por eso hay muchísima relación con el siguiente tema que vamos a hablar, que es el de la nostalgia, la morriña, la saudade, etcétera. Y Adeus Ríos y Adeus Fontes muestra un poco la pérdida de la costumbre que hay en los pueblos y en las aldeas. Muy relacionado está con la obra que vamos a explicar después, pero si en 4 hectáreas hace 20 años había 4.000 personas, en la actualidad solo hay 4, y la mayoría de los espacios son liderados por el silencio y por la despoblación. Y ya por último, me dejo embaucar. Por la luz y por los sonidos es algo maravilloso. Y ya por último, esto es Brandela. Esto es, bueno, a la derecha es una fotografía de mi aldea, de mi casa de la aldea, y la pieza en sí es la de la izquierda. Y es que en los últimos años se ha hecho una reconstrucción y una territorialización de los espacios montañosos, y lo que en las fiestas populares quizás antes se realizaban pues concursos de carretas, es decir, como reconstruir las carretas que estaban tirando las vacas, normalmente iban pues por el monte o por pistas de tierra. Lo que pasa es que con la nueva introducción de la realización que ha llevado la Junta de Galicia, ha puesto pistas que son de asfalto. Entonces en ese
en esa misma situación, las prácticas y las festividades de verano ya no se pueden realizar porque los carros ya como se destruyen, pues por la agresividad que tiene el asfalto. Y de alguna manera lo quería representar así. Vale, entonces ahora vamos a hablar de Nagori y de la costumbre en Brandela. Antes de hablar de lo que es el Nagori, os pongo en contexto lo que es Brandela. Brandela es un espacio territorial que es donde nació mi padre, mis abuelos, y de la manera en la que está dividido el territorio gallego está priorizado por aldeas, que son núcleos territoriales muy pequeños y actualmente muy despoblados, con unas tradiciones y unas prácticas muy ligadas al mundo agrario y se localiza pues en el sureste de Ourense. Como decía antes, lo que en 1980 eran 4.000 personas, ahora solo quedan 4 y una de ellas es mi abuela. Se ve tal que así. Yo cuando voy pues a Ourense, yo, yo nací como en la ciudad, pero ya como de ciudad ya tengo suficiente aquí en Madrid. Entonces cuando pues voy a Galicia me paso el tiempo recorriendo el pueblo con mi abuela y de alguna manera lo que se ve es eso, eh, un espacio muy desértico, con muchísimo misterio, con muchísima humedad y a la misma vez con muchísima belleza. ¿Y qué es el Nagori? El Nagori es un concepto que está muy relacionado con la nostalgia, pero de alguna manera es una parte evolucionada de la nostalgia. Lo que la nostalgia muchas veces está ligada con una dependencia a poder recordar, a poder atraer esa emoción, ese sentimiento. El Nagori viene de la palabra na nokoru, que quiere decir lo que queda de las olas en un mar. Cuando una ola entra en una orilla, lo que deja es la espuma. De alguna manera, esa espuma es el Nagori. El Nagori también está muy relacionado a la gastronomía. Y es que actualmente eh, tendemos a exponer todas nuestras estaciones con temporalidades muy fijas. Cuando nos damos cuenta en cuántas veces se divide el año, es primavera, verano, otoño y invierno, quizás en Japón lo hacen en 40 espacios temporales diferentes y en otros lugares del planeta lo hacen en épocas cálidas, épocas frías o época de monzones, etc. Y nosotros decimos, esta fruta es de temporada, esta fruta no es de temporada, esta fresa empieza en agosto, esta manzana empieza en febrero, pero le estamos dando tanta mateaticidad a todas las cosas que nos fijamos e intentamos como concretar cada espacio natural y simbiótico de todo lo que nos rodea. Y de alguna manera, esta huella que tiene el Nagori, que es la huella de un sentimiento, de un acto que es efímero, que no es permanente en el tiempo, también evoca a esa sensación cuando visitamos una ciudad medieval en la actualidad, que sigue evocando ese espíritu y ese olor, esa magia un poco del pasado, sabiendo que todavía estamos en el presente y que ha evolucionado, no necesariamente cambiado, ha evolucionado. Y ya como último ejemplo del Nagori, eh, es tú cuando comes una fruta que es de verano, por ejemplo, imaginémonos jamón con melón. Cuando ya está llegando septiembre y todavía hay melón, dices, wow, quizás este es el último melón que me voy a probar este año. Pero no puedo estar más emocionado a que llegue el próximo año y volver a probar jamón con melón con todos estos amigos y te darás cuenta que esos amigos habrán cambiado, las relaciones serán diferentes, que cómo vas a palpar ese melón va a ser diferente, una experiencia nueva. No lo estás fijando a tu recuerdo del pasado. Y de alguna manera este proyecto va sobre ello,
sobre la efemeridad y sobre el coraje de poder evolucionar nuestra costumbre. Porque lo que me he dado cuenta es que en los últimos años todos mis recuerdos que yo tenía en Galicia, que era donde pasaba mis veranos, ya no están ahí. Yo pasaba el verano con mi abuela y me iba a hacer el pan. Este es el horno esta es mi tía Maruja. Y una de las prácticas que es muy típica en Galicia, en mi pueblo, y no voy a utilizar típico o tradición, sino costumbre. Porque, por ejemplo, tradición quizás es unos carnavales. La costumbre puede ser quizás tomarte un café todos los días a la mañana. Y yo lo que estoy hablando es de la costumbre en mi pueblo por el avance de la globalización. Cómo se ve afectada la costumbre en los espacios rurales por la globalización. Por ejemplo, antes había fila o había una lista de todas las personas que durante meses, y esto os estoy hablando de hace 15 años, de las personas que querían cocer en el horno. Ahora solo está mi abuela y mi tía que cada 20 días deciden hacer pues 60 bolas de pan para congelar y cuando pues vamos nosotros, dárnoslo y yo me lo traigo más contento que una perdiz aquí en Madrid y siempre que voy a Galicia pues es a base de pan. Aquí no como mucho pan, pero cuando estoy en Galicia es queso, salchichón, chorizo y pan. Y aquí poco carne y poca pan. Pero allí hay que aprovechar de alguna manera. Algunas de las prácticas también que teníamos en casa en mis veranos era hacer la matanza. Y lo que antes eran como una reunión de igual 20, 30 personas, en la última matanza de este año puedes estar a favor o en contra de esta práctica. Yo, por ejemplo, sí que tengo recuerdos muy traumáticos del sonido del cerdo, etcétera. Ahora ya eran solo 3 personas, una mi padre, otra mi abuela y otra el tío del pueblo que al fin y al cabo vive ahí, pero que todos son familia, vaya. Y seguramente esto es de alguna manera un impacto de lo que ha supuesto la globalización, el éxodo rural, la digitalización, las oportunidades en un centro, pues en la periferia, la reorganización del territorio, los incentivos de la ciudad, el aumento del precio de productos básicos que quizás ellos utilizaban para pues arar o el veterinario, etcétera. Y Nagori, a diferencia de la nostalgia, atrae esperanza. O sea, es lo que os estaba comentando antes. Tú estás pensando en el pan que mi abuela hacía y yo no me aferro a, wow, qué bueno estaba ese pan, sino qué bien que voy a poder volver a probar el pan y cuando vuelva va a tener un sabor diferente. Y en el futuro ya no va a existir ese pan, ya no va a existir mi abuela, seguramente ya no exista ni el pueblo, ni exista esa fuente, ni podré recordar ese sonido de la fuente, ni podré comer ni chorizo, ni jugar a las cartas con nadie, porque ahora pues nos jugaremos al Monopoly o jugaremos al teléfono, porque ya en el pueblo ya no habrá nadie. Mi padre decía, sí, yo cuando me jubile me voy a querer ir al pueblo a vivir. Y yo le dije, sí, ahora hay 4 personas y ya todas las personas han puesto cámaras en sus casas. Tienen miedo porque hay hurtos, hay robos, se sienten inseguros. ¿Cómo será en 10 años? Eso va a estar despoblado, pero yo no se lo comenté, obviamente, porque todavía sigue en el recuerdo y en la emoción de mi padre de aferrarse a lo que es su pasado. Algunas de las fotos, y ya no me voy a extender muchísimo más, son estas. Por ejemplo, en el pasado mi abuela le daba por comprar el pulpo y hacerlo ella en casa. Ahora ya vamos a la feria. Y en la feria lo que antes se vendían cerdos, se vendían cabritos y se vendían calcetines y había colas y muchísimo bullicio. Yo cuando fui, que llevaba muchísimo tiempo sin ir, quizás me encontré con 10 personas en esa feria. Y obviamente pues me paré a comprar un queso de cabra pues para no sé, de alguna manera contribuir. La segunda imagen, hay una fuente que mi abuela ha encontrado y la gente del pueblo en la que un riachuelo desde la montaña llega y
es de donde cogen el agua. Son 4 piedras que se encontraron en unos arbustos y en vez de utilizar la fuente que fue construida en la época de Franco, pues que es el mítico tubo de metal donde va después el agua a donde las personas hacen el lavado, han desistido de ello y se van a por el agua a esa charca, donde pues normalmente hay ranas, pero pues las quitan y a beber. Y luego en la segunda y tercera, en la tercera y en la cuarta foto es lo que se ve en la casa de mi abuelo, de mi abuela, que no puedo estar más enamorado con las vistas. A la izquierda pues el café que le gusta moler a ella y a la derecha es el queso de Arzúa que todavía produce ella. De todas maneras, ella no produce el queso de consumo propio, no lo vende. Y esto nos lleva ya a la última parte de la presentación. Yo cuando estaba en verano, pasaba mis veranos con la abuela, mis padres no se podían ocupar de mí. Y yo me despertaba quizás a las 9 o a las 10 y mi abuela pues se iba a misa, se iba a pastar las vacas o se iba a dar un paseo. Y ella me dejaba en una carta. Me decía, Brian, voy a la aldea de al lado. Si quieres venir, allí estaré. Si no, quédate desayunando. O, Brian, voy al horno esta mañana a cocer. Bueno, esto me lo decía en gallego, lo que llamamos castrapo, de qué mal hablado. Brian, voy al horno a cocer pan. Cuando vuelva comeremos empanada y haremos el cabrito que hago en el horno. Y me lo dejaba en las cartas. Y todavía no me acuerdo de mi abuela decirme te quiero. Pero de alguna manera, ahora con las llamadas se vuelven muchísimo más emocionales. Te echo de menos, quiero que vengas, te quiero, estoy deseando que vengas para hacer el pan. Como que la comunicación ha evolucionado. Las prácticas han evolucionado. Cuando yo era pequeño, pues nos íbamos a pastar las vacas al monte. Ahora, pues nos vamos a dar un paseo con el perro por las pistas de asfalto que ha hecho la Xunta de Galicia. De alguna manera es toda una evolución. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, esa casa lleva a la venta pues 5 años. Y yo me acuerdo que en esa casa era donde todos nos reuníamos los niños para, pues era la alegría de la huerta esa casa. Nos dejaban merendar, comer, eran las fiestas del pueblo allí y ya no vive nadie. Ya no vive nadie y en verano tampoco viene. Se ha perdido, se perderá y seguramente en el futuro alguien la comprará y utilizará ese territorio con un nuevo propósito. Quizás si habéis visto asbestas, pues quizás para poner unas eólicas o X, Y o Z, no lo sé. Y en el futuro tampoco estará el pan de mi abuela. Ya no existirá quizás ni el horno. ¿Cuál es la obra que yo he presentado? De alguna manera he reconstruido las cartas que me dejaba mi abuela. La primera pone, Brian, voy con las vacas a Ofoxo en el monte. Si quieres, ven para allí. En la segunda carta pone, Brian, fun a misa, non te preocupes. Pronto veño. Desayuna cuando te despertes. A mí me emociona mucho todo esto, recordarlo, recordar cómo cogíamos las margaritas y de alguna manera lo que yo no puedo aferrarme a mi pasado, sí que puedo mantener quizás el recuerdo y saber que cuando vuelva a Galicia cuando mi abuela ya no esté, voy a poder rememorar esos lugares y esas costumbres de manera diferente. Por eso, con el avance de la digitalización, con el avance de la globalización, he introducido estos códigos QR que ahora mismo están en proceso de creación, el proyecto, pero va a ser una nube que ya no va a ser efímero, ya no va a ser algo temporal, se va a poder quedar para todos. Se van a poder hacer unas rutas, por ejemplo, al Foxo con una cierta localización. Es decir, ahora si no sabes dónde está el Foxo, si mi abuela no me dice dónde está el Foxo desaparece para el recuerdo de la historia de mi pueblo. Lo que voy a hacer con estos códigos QR es utilizar las recetas de mi abuela y poder compartirlos públicamente, poder compartir los sonidos de las fuentes que en un futuro van a desaparecer
poder compartir la geolocalización del Foxo para poder seguir haciendo esas caminatas. Quizás en el futuro me encuentro con una eólica, pero no se trata de aferrarme a la costumbre de ir con la vaca y con mi abuela, sino de rememorar de alguna manera pacífica con mi pasado y saber que nada es fijo en el tiempo. Es como la materia ni se crea ni se destruye, evoluciona. De alguna manera poder pacificarme con los recuerdos y con mi nostalgia y volver la morriña como un nuevo concepto. Así que muchísimas gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta, aquí estaré.